que 8:15 es el examen. He publicado ejercicios. No hemos pasado el viernes, no podía, estoy un poco delicado de mi garganta. Yo pensé que ya un poco uno se asusta, pues piensa que es algo peor. Pero lo que pasa es que algunos días me animo a ir a trotar y no sé qué día en la tarde, creo que miércoles, hizo un frío y en el atardecer y fui a trotar y me dio frío por la laguna y lloviznaba. Y yo me puse, jueves estuve más delicado. Jueves hemos pasado todavía con ustedes, sí, jueves hemos pasado y viernes ya no, porque mi garganta no daba. Entonces, por suerte estoy ya bastante mejor, estoy bien, va a mejorar, pero uno se preocupa, pues, ¿no? La familia que ha pasado, que puede ser, ya uno espera cualquier cosa en estas circunstancias. Hay que cuidarse nomás, tienen que cuidarse nomás y seguir adelante. Aquí en la virtualidad vamos a seguir aguantando. Es muy diferente, ¿verdad? De no verse en clases, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Sus cosas buenas son para los alumnos autodidactas, pero el contacto personal, la transferencia de experiencia, siempre a veces es mejor la parte presencial. Pero para una modalidad virtual estamos viendo clases muy concretas, depende bastante más de ustedes, como debe ser un universitario. Hago clases concretas, 30 minutos, 45, no creo que nos pasemos de 45 porque no creo que me aguanten tampoco ustedes. No voy a seguir hablar, no sé cómo harán eso. Veo a los chiquitos, a las guaguitas, a mis sobrinitos, a mi nietita, una nietita tengo. Los profesores que sudan por hacerles aguantar toda la mañana, ustedes deben ver en sus casas. No funciona así, hacen lo posible en estas circunstancias. Pero ahí sí que no se compara la parte presencial, ¿verdad? No sé. Y la relación con los otros niños. Pero ¿qué vamos a hacer? En cambio, en universitario sí, se puede más. Incluso a veces es ventajoso porque uno pierde menos tiempo. Porque se dedica a estudiar, a practicar de manera concreta. Son casi como tutoriales. Más rápidos. Pero ahí estamos. Entonces, el día jueves, creo, si ya les he dicho, no importa, este es el Classroom, nuestra clase. He publicado estos ejercicios. Primero que he publicado esta tarea, se llama tareas eliminadas, que es para que los que, creo que ya les dije, no importa, no les dije, es para los que cambiaron de correo y quieren volver a presentar. Aquí voy a recibir solo de ellos. No son obligatorias, pero he dicho que tomo en cuenta, sirven y les sirve a ustedes para su control de que han presentado. Entonces, los que fueron eliminados y me dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pueden volver a subir aquí sus archivos. ¿Listo? Eso es en esta que he creado tareas eliminadas. Y he publicado esta, creo que ese mismo día, jueves. Si no les dije, ahora sí les digo. Entonces, no son para presentar, pero son una guía del contenido y de los problemas que vamos a tomar. ¿No? Del Fogler, ejemplos. Los ejemplos son de referencia, están resueltos los ejemplos. Incluso algunos ya les he dicho que resuelvan, que hagan en clases, incluso que presenten. Y problemas, aquí hay varios, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con varios incisos. De Levenspiel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 más 8, 17. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19. O sea, tienen ejercicios no de sobra, pero suficientes para ver. He seleccionado para que ustedes no se pierdan buscando cuáles resuelvo, este no resuelvo, porque no saben si el nivel o hay de todo. Entonces, esta es la guía que faltaba, ya tienen todo completo, ya está publicado desde el 15 de abril, ya está publicado desde el jueves, han debido ver ustedes, pero creo que no nos hemos reunido desde entonces sí, continúen haciendo este tipo de ejercicios. Eso en cuanto al examen, en cuanto al contenido, y ahora iremos a ver qué nos toca. Vamos a avanzar un poquito. Hoy día vamos a empezar a ver la ecuación de diseño. Solamente eso, para que se concentren en el primer parcial. Fíjense, hoy día vamos a empezar a ver
lo que es el reactor tanque agitado continuo. Este reactor lo llamamos así, lo resumimos tanque agitado continuo, o en inglés CSTR, Continuous Stirred Tank Reactor. Pero ¿por qué pongo esto? No porque me guste el inglés, sino porque aquí en el Fogler usan bastante esta sigla. No usan esta, usan esta. Entonces llamamos a este reactor tanque agitado continuo, reactor mezcla completa, también le llamamos en español, reactor mezcla completa. ¿De qué se trata? Vamos a ver ahora. ¿Listo? Es el segundo reactor ideal que vamos a ver. ¿Cuál es el primer reactor ideal? ¿Cuál es el primero? El reactor batch, del que vamos a dar el examen, ideal. ¿Por qué era ideal? Porque está perfectamente mezclado, no se olvide. Por eso es ideal, si no el balance se nos complica completamente. Es ideal porque la concentración no es función de la posición, entonces es la misma concentración, no tenemos que integrar RA o menos RA por dB, porque este es constante, entonces nos queda directamente menos RA por B. Y entonces se simplifica gracias a eso, si no, eso ya estoy repitiendo y así hemos hablado mucho, ¿no? Al deducir la ecuación. Para llegar a este punto, hemos visto al menos la estequiometría, todo lo que significa el enfoque general, con las reacciones independientes, las matrices, compuestos claves, avance de reacción, coordenadas de reacción, conversión. Todo esto hemos visto como un pilar. Hemos visto otro pilar, que es el equilibrio. No podemos saber nada si no sabemos cuál es la conversión de equilibrio, hasta dónde es posible la reacción, si es posible la reacción. Y finalmente, los conceptos de cinética que hemos visto antes de entrar al reactor batch. Entonces, todito esto es el reactor, es el primer parcial. Y hemos llegado con eso al reactor batch ideal y hemos terminado con el reactor no es complicando, sino aumentando una corriente, el reactor semi-batch. Hasta aquí entra, ¿no ves? Hasta semi-batch más entra. Que es una ampliación del reactor batch. ¿Qué pasa si a este reactor le ponemos una corriente? Entonces no es un batch, tampoco es continuo, porque es completamente no estacionario, depende del tiempo. Entonces es el reactor semi-lote, semi-batch, semi-continuo. Eso es lo último que hemos hecho y hasta aquí entra el examen. ¿Qué nos falta de reactores ideales? Nos falta el segundo reactor ideal, que es este, tanque agitado continuo, que vamos a empezar hoy día. Hoy día voy a hacer la introducción y después ya veremos el jueves y el viernes y la siguiente semana continuamos. Y el tercer reactor ideal es el segundo reactor ideal. ¿Y cuál nos faltaría? Nos faltaría el reactor tubular flujo-pistón. Tubular flujo-pistón. Solamente de nombre todavía, no necesitan nada más. Flujo-pistón. Es un tubo. Es un tubo. Este vamos a analizar como tercer reactor ideal. Los tres reactores ideales que vamos a ver este semestre. Del 2 y del 3 más la combinación de ellos, vamos a dar el segundo parcial. Listo, ya que garabateado aquí, ahora empezamos con nuestro reactor. Entonces, el reactor tanque agitado continuo tiene estas características: una corriente de entrada y una corriente de salida. ¿Qué más tiene? Como es ideal, tenemos aquí la concentración, y la concentración en cualquier punto es la misma. Eso hemos visto ya como mezcla completa. Si no, se nos complica de nuevo el conocer la distribución de concentraciones. Acuérdense de esas complicadas ecuaciones de variación en fenómenos B. Entonces, eso nos evitamos al decir simplificadamente que la composición es la misma. Ahora, ¿cuándo nos aproximamos a eso? Cuando está perfectamente agitado. Igual que el batch. Entonces, al semi-batch que habíamos puesto una corriente de entrada, le ponemos también una corriente de salida. Por eso el semi-batch era un entrenamiento para llegar a esto. Ahora, ¿qué concentración hay aquí a la salida?
Eso van a aprender a manejar. Esta concentración de salida es esta misma. Como está perfectamente mezclado, si vengo aquí, esta concentración en el reactor es la misma que esta concentración acá. Porque está perfectamente mezclado y estoy sacando una corriente de esta mezcla perfecta. ¿Listo? Entonces, ya si me dicen qué concentración hay en el reactor, la misma que de salida. Aquí a la entrada es otra. Aquí es 11 a 0, la de entrada. ¿Cuándo se usa? Bueno, se usa cuando tenemos grandes cantidades. Normalmente los reactores continuos se usan para producir grandes cantidades, mayores cantidades. No es como nuestro reactor batch, que es más flexible, pequeñas cantidades, adecuado para varias producciones, etc. En cambio, en este caso es un reactor para producir cantidades grandes, normalmente en fase líquida, polimerizaciones y algunas otras reacciones. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona entonces este reactor. ¿Qué pasaba? Aquí que le he puesto. Aquí está el reactor. ¿Qué teníamos? Teníamos el reactor batch, completamente discontinuo por lotes. Ahí le pongo una corriente, es el semi-batch. ¿Y qué pasa si le agrego una corriente de salida? Tengo el reactor tanque agitado continuo. Pero ese tanque agitado continuo, una vez que empieza a funcionar, pasa un tiempo. Y si yo hago un balance desde la partida, vamos a ver, no voy a hacer a detalle las ecuaciones porque tampoco les voy a pedir, les voy a decir las principales. Entonces, si hago un balance a este reactor, digo, tengo flujo de entrada, menos aquí está, flujo de entrada, menos flujo de salida, aquí está. En el semi-batch había de entrada, no había de salida, menos la velocidad de desaparición. Fíjense que aquí está lo que está perfectamente mezclado. Si no, se nos complicaba con la integral de la posición, igual a la acumulación. Entonces empieza el reactor y de lo que en estado no estacionario, al comienzo, va a haber una acumulación, una parte no estacionaria. Número de moles en el sistema va a ser concentración con el volumen. Aquí está. Hemos trabajado en el semi-batch, en el semicontinuo. Entonces, ¿qué pasa con este reactor? Empieza a trabajar. ¿Y esto dónde ven? En dinámica de procesos. Y si resolvemos para el caso más sencillo, digamos primer orden, volumen constante, este volumen constante, si resolvemos esto para el caso sencillo, vamos a llegar, pueden ver ustedes después del primer parcial, con calma, cómo he hecho esta parte, pero es sencillísimo. Llegamos a esta expresión. Llegamos a esta expresión. A esta expresión. ¿Qué me dice esta expresión? Me dice cómo varía la concentración respecto al tiempo en el arranque, desde que empieza a funcionar el reactor, desde el tiempo cero. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta es una ecuación para este caso sencillo de primer orden, porque para primer orden estamos haciendo, es el caso sencillo de puesta en marcha. El título que decía arranque. Arranque. Porque empieza como estacionario. Pero cuando el tiempo tiende a infinito, entonces va a llegar a esta concentración. Cuando el tiempo tiende a infinito, esto va a tender a cero, entonces va a quedar solamente la concentración en estado estacionario. O sea, va a pasar un tiempo, si aquí tenemos la concentración de A versus tiempo, va a pasar, así va a variar, hasta que se va a estabilizar en la concentración en estado estacionario. Entonces, toda esta parte es la parte de arranque, de partida, de puesta en marcha del reactor mezcla completa. Porque no nace el reactor mezcla, no nace funcionando en estado estacionario, ¿verdad? Siempre decimos en estado estacionario, pero no nacen así. No aparecen, tienen que llegar al estado estacionario, tienen que alcanzar el estado estacionario en este tiempo,
Y eso es lo que he simulado acá para que vean, van a ver con calma después. Por ahora lo que me interesa es decirles, por suerte no vamos a ver esta parte, por suerte no vamos a ver esta ecuación. Está bien para que vean, que se imaginen cómo es el tema, cómo es el asunto, pero vamos a analizar solamente en estado estacionario. Es decir, cuando el tiempo sea bastante grande, que ya no cambie esta concentración de salida. Entonces ahí decimos, ha alcanzado el estado estacionario. Equivale lo mismo a decir en este balance, como vamos a hacer en estado estacionario, equivale a decir, esto es igual a cero, no hay acumulación. Mi balance es solamente esto, igual a cero. Así de sencillo va a ser. Lo que aquí pasa es que hemos puesto acumulación, hemos integrado en función del tiempo para ver esta variación con el tiempo. Pero hemos visto que cuando el tiempo tiende a infinito, se llega al estado estacionario. Entonces, esta es una muestra, van a ver con calma después, pero es una muestra del puesta en marcha. ¿Qué vamos a ver nosotros? Para nuestra suerte vamos a ver solamente en estado estacionario. Entonces, ahí está, aquí está. Nuestro balance se simplifica muchísimo en estado estacionario. Aquí está la ecuación que les decía. Es exactamente la misma que hemos resuelto, solo que aquí la acumulación, ¿se acuerdan? Aquí decía dA por B en dt, la acumulación. Esto ya no hay, es en estado estacionario. Entonces, este es el balance. Fíjense que es sencillo. Para empezar, es sencillo. No es como el reactor batch, ni como va a ser en el tubular, que hay que integrar, que varía con la posición, que varía con el tiempo. Aquí no, es así sencilla una ecuación algebraica. Y esta sí la vamos a aprender a usar, la vamos a desmenuzar hoy día un poquito, como para introducción del reactor, ¿no ve? Entonces es el primer reactor en estado estacionario continuo. Entonces aquí tenemos, y este es nuestro esquemita, un flujo de entrada menos flujo de salida menos la desaparición de A por el volumen igual cero en estado estacionario. Siempre en estado estacionario vamos a hacer. Aquí de repente se confundan un poco hoy día, pero después ya no se van a confundir. Aquí he puesto la misma ecuación. Fíjense, de aquí partimos todo, de aquí partimos todo. De aquí parte todo. Este es el balance molar. Esta es la ecuación de diseño, así de sencillo. Solamente la acomodamos para nuestro uso a partir de aquí. ¿Listo? Que quede claro eso, la acomodamos para nuestro uso. Por ejemplo, la voy a poner en función de la conversión. Entonces, aquí está la definición. Conversión de A, FA0 menos FA sobre FA0. Mucho cuidado, les hago recuerdo, FA0 es el punto de referencia desde donde medimos la conversión. Este es el punto de referencia desde donde medimos la conversión. Desde ahí estamos midiendo cuántos queda de A respecto a este punto FA0. Si el FA0, antes de que se confundan o lo menos posible, si el FA0 está aquí a la entrada, si F de entrada es igual a FA0, la conversión de entrada va a ser cero. Si es que tomo de referencia la entrada del reactor. Pero en esta ecuación estoy tomando, fíjense, una conversión de entrada. Es decir, aquí le estoy dando una conversión de entrada y aquí una conversión de salida. Porque quiero hacer una ecuación general, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Aquí está la definición, lo dice todo. F de entrada es igual a FA0, 1 menos XA. Eso sale de la definición. Este es el FA de entrada. Cuando la referencia es aquí a la entrada, si aquí es FA0, este quizá de entrada es 0. Pero de repente, aquí, adelante, aguas arriba, en el proceso, hay otro reactor. Entonces, aquí de repente está el FA0. Entonces, aquí entra no con conversión 0 respecto a este, sino entra ya con una cierta conversión. Ya se van a ir acostumbrando poco a poco. Por el momento estoy haciendo la ecuación general, aunque vamos a usar solamente un solo reactor. Es decir, si bien vamos a usar esta, fíjense, FA0, 1 menos XA de entrada, reemplazo. FA de salida, FA0, 1 menos XA de salida, se simplifican estos y me queda
esta expresión. Si tomo FA0 a la entrada de mi reactor, como es lo que vamos a hacer todo el tiempo en este capítulo, o sea, no se preocupen, este va a ser 0. Pero se van a acordar que en otros casos después vamos a usar esto. Pero por el momento, FA0, nuestra referencia va a ser, FA0 va a ser mi FA de entrada. Entonces, aquí en el reactor, entonces, XA de entrada, como es la referencia, va a ser 0, no hay conversión a la entrada. Y mi ecuación de diseño se vuelve B sobre FA0 igual a XA sobre menos RA. Así se vuelve mi ecuación de diseño facilita, de aquí. Es la misma que esta anterior, solamente diciendo que como la referencia estoy tomando aquí a la entrada, como vamos a hacer la mayoría de las veces, XA de entrada es 0. Entonces, esa es la que vamos a usar para que no se confundan todavía. Entonces, esta es la ecuación de diseño, que aquí la tengo, creo. Aquí está. Una definición os voy a explicar hoy día. Ahí vamos a quedar. Entonces, esta es la misma. ¿Qué estamos diciendo acá? ¿Listo? Entonces, piensen que esta X de entrada puede ser 0. Mayormente va a ser 0, pero puede que no en algún momento. ¿Listo? FA0 es un flujo de referencia. Si el flujo de referencia está aquí, entonces XA de entrada es 0. Ya nos vas a dar cuenta con algún ejercicio clarito va a quedar. Esto por definición, ¿verdad? Ese flujo molar es igual a caudal por CA0. Según, o depende de la nomenclatura, si quieren Q0 por CA0. Reemplazando este caudal, flujo volumétrico, aquí reemplazo en vez de FA0, me queda B sobre Q, este CA0 sube aquí arriba, aquí está, y me queda algo muy interesante, me queda B sobre B0 o B sobre Q0, dependiendo de la nomenclatura. Y esto tiene unidades de tiempo. Si ven las dimensiones, o va a ser minuto, o va a ser segundo, o va a ser hora. Litros sobre litros por segundo. Metros cúbicos por hora, va a ser hora, dependiendo, tiene unidades de tiempo. Y esto le llamamos tau, tiempo espacial. Muy usado, muy conocido para reactores, para sistemas continuos, no solo para reactores. Está relacionado con el tiempo de residencia. Fíjense, no es el tiempo real. Este T chiquitito es un tiempo de cronómetro, es el tiempo de mi reloj, de su reloj. No es este tiempo real. Tiene unidades de tiempo, pero es una relación de V sobre caudal. Este es nuestro famoso tiempo espacial, a veces espacio-tiempo que llaman. Esto siempre aparece. Si se fijan, voy a retroceder un poquito. Cuando revisen esta deducción que hice aquí, fíjense, aquí aparece. Fíjense, no he querido entrar en detalle para no confundirlos todavía. Fíjense, aquí aparece. Aquí aparece al reemplazar B sobre Q. Aquí aparece. Siempre aparece. Siempre aparece. Siempre aparecen en sistemas continuos, en reactores continuos. Siempre aparece este tau. ¿Listo? Entonces, segunda cosa, creo, el balance. Y ahora que siempre aparece este tiempo espacial. Entonces, mi ecuación va a quedar tau igual CA0 por XA sobre menos RA. Así queda si es que XA de entrada es 0, como en muchos casos. Así facilita queda la ecuación de diseño. Cualquiera de ellas, esta, son los balances molares o ecuaciones de diseño del reactor tanque agitado continuo. Como ven, es muy sencillo, es una ecuación algebraica, no hay derivadas, no hay integrales, como en el reactor Batch. El reactor Batch es complicado, ¿no? Porque aquí es directamente una ecuación algebraica. Ahí vamos a quedar, para no mezclar muchas cosas. Entonces, el jueves vamos a continuar con este tema, pero no se olviden, ahorita la principal prioridad es que estudien y practiquen lo que puedan de estos ejercicios y de las presentaciones, de las tareas que les he dado y sumad los ejercicios. Tienen harto material
que se han ido haciendo poco a poco y ya tienen bastante avanzado. Pero el viernes, de cualquier manera, tenemos que dar ese primer parcial. Listo, chicos, antes de enronquecerme un poquito más, por hoy quedaremos aquí. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, tengo